Bien, la formación es una formación muy derivada de las acciones, ¿no? O sea, no hay un momento en el que hubiéramos dicho que somos de izquierda, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros somos un movimiento de fuerza del pueblo, o sea que no le hemos puesto título, ¿no? O sea, es una fuerza democrática del pueblo en defensa de derechos, en defensa del derecho ambiental, en defensa de derechos agrarios, en defensa de todo, en defensa de la vida. La gente que han estado por allá de otros países o los relatores de la ONU u otros han estado diciendo, bueno, pues es que hay que defender el derecho a la vivienda, aunque no les hayan quitado todavía la vivienda, pero está latente, ¿no? A la alimentación, fueron los relatores de la alimentación, de vivienda, no, como pueblos indígenas. Entonces esa ha sido la dinámica y no nos hemos llamado, no nos hemos puesto el título de que si somos de izquierda o no, ¿no? O sea, es indudable. Pero, ¿por qué? Pues porque es una lucha democrática, muy clara y muy viva y muy fuerte y sin necesidad de ponernos un título, ¿no? O sea, de que coincidamos. Ahora, ¿con quién coincidimos? Pues con los movimientos democráticos también. Ya no vamos a ir a meternos con alguien que está buscando prebendas o que está buscando dinero o que está buscando otra cosa, ¿no? Estamos en relación con los movimientos democráticos sin ponernos el título de izquierdas o de lo que sea, ¿no? Entonces, pero esa ha sido la lucha y se ha aprendido en el tiempo, en la lucha directa, por ejemplo, la cuestión de autonomía. O sea, la cuestión de autonomía, pues la gente la siente, la gente la vive, la gente la quiere, la gente está esto, y no es que se hayamos dicho anteriormente, oye, pues vámonos a ir por esta, la autonomía y la autodeterminación, no, pero todo el mundo siente que lo que está haciendo es precisamente avanzando en la propia autodeterminación de los pueblos. Y esa es una cuestión clarísima y claro, como digo, tiene que tener siempre la relación con los movimientos sociales justos. Por ejemplo, la CENTE, por ejemplo, la CETEC, que se llama ya la CENTE, por ejemplo, los compañeros de Otzinapa y un montón de organizaciones y movimientos que hay allá, que es infinita, en lucha en contra de la desposesión, ¿no? Fundamentalmente. De O este sea, tipo. espacios definidos que es ¿Es un una centro de salón. estudio, un taller? No, se ¿O cómo se hacen forman en estos cuando van, temas? cuando se invitan o se proponen o se autoproponen organizaciones para dar cursos, para dar talleres, entonces pues ya vemos que se pueden hacer, en primer lugar, en qué pueblo, ¿no? Y quiénes de otros pueblos van a acercarse al pueblo. Son muchos pueblos, son cercanos, pero son muchos, ¿no? Unos más grandes, unos más chicos. Entonces, ¿en qué lugar? Fundamentalmente es en donde, pues a lo mejor en la cancha, en la escuela, hasta en alguna iglesia que se ha dicho, no, pues aquí lo pueden hacer, entonces adelante con la gente de su propio pueblo, porque es la iglesia del pueblo, ¿no? Pero fundamentalmente en las escuelas, en las canchas, en lugares que son para todos, es donde se han hecho las cosas. Nosotros no tenemos un lugar, ¿no? No hay diferencia entre las que tienen más tiempo y menos tiempo, ¿no? O sea, lo que hay es una experiencia acumulada de la gente que ha estado más tiempo, ¿no? O de la gente que ha participado con más elementos, ¿no? Pero no hay una diferencia con los que acaban de entrar. Lo que sí, en muchas ocasiones la gente, por ejemplo, en algunas de las asambleas habla poco, digamos, ¿no? Pero cuando hablan, y se dan cuenta, o cuando hay un evento, o se han hecho eventos públicos, ¿no? Donde han ido pues desde los zapatistas o desde Marcos hasta todas las fuerzas de todos lados han hecho eventos allá o han estado en eventos allá y han sido allí es donde la gente habla. Y es increíble escuchar el nivel alcanzado por los compañeros que tienen un determinado tiempo, ¿no? Y eso es muy importante, aunque no lo manifiesten en otros momentos, la claridad que tienen ha sido sorprendente, ¿no? Lo llevan en general los talleristas, ¿no? Llevan sus materiales, fundamentalmente son rotafolios y
Pues eso, ¿no? O sea, para que se hagan los talleres ahí, fundamentalmente eso. No es usual que lleven, por ejemplo, cañón, no he visto, pero es posible que alguno haya llevado cañón, pero fundamentalmente son rotafolios, cuestiones muy, muy simples, muy sencillas, ¿no? ¿Algún tipo de documento escrito? Que Si llevan alguna cuestión de documento, pues adelante, o los entregan en muchas ocasiones en distintos lugares, o desde acá y desde otras ciudades se llevan allá y se entregan y se reparten, ¿no? Pero en especial, pues es los materiales que llevan para su propio taller. Depende de lo que estén buscando, ¿no? O sea, si son cuestiones ambientales, pues llevan asuntos, bueno, para los niños, por ejemplo, bueno, pues a ver, los niños los hacen pintar, a ver, pinten ustedes cómo sienten, cómo estarían cómo ha sido su defensa del río. Porque a un niño de allá sí le puedes preguntar cómo ha sido su defensa del río y ya te lo platica, ¿no? Ha habido ocasiones, en algún aniversario, se hicieron con unas especies de... Las palmeras de cocos, echan de donde sale la palma, hay una forma de barquito. Y el barquito lo hicieron barquito. Y entonces, que es una cosa así, entonces el barquito le llenaron de flores y todo, y los niños lo pintan porque lo recuerdan, que en alguna de las ocasiones los barquitos se fueron por el río en una ceremonia que hicieron ahí gente de distintos tipos, y entonces la gente le ha gustado, y los niños pintan también, por ejemplo, policías. También los pintan porque han estado por allí. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo ha sido la defensa de todos para el río, o por el agua, o por lo que sea? Y pintan unas cosas increíbles, ¿no? Las nubes y las flores. Entonces han sido más los niños los que han participado, y la gente mayor, o sea, muchas mujeres y todo, ¿no? Jóvenes no ha habido muchos en estos talleres, ¿no? No sé por qué razón, ¿no? Pero y los talleristas son los que llevan sus materiales, ¿no? Claro, sí, como te decía hace un ratito, no lo hemos puesto el nombre o el adjetivo, como se piense, ¿no? O sea, es indudable que toda la lucha, empezando porque es una lucha contra el poder establecido, una lucha contra las instancias de gobierno, una lucha contra los policías, contra los soldados, contra la marina, contra todas esas fuerzas, pues es indudable que es una lucha que confronta al Estado, y es una lucha que confronta al gobierno, y lo confronta más que muchos que se pueden decir que si de izquierda o sin derecha, sin decirnos porque no ha habido eso, además porque sí, izquierda y derecha determinan cosas, pero también está bastante desprestigiado el que ya saben cuáles partidos se digan de izquierda, ¿no? O sea, pues ¿cuál izquierda? Pues ¿de dónde vas a decir que los partidos que se dicen de izquierda son de izquierda? O sea, de los que están, ninguno. O sea, estarán, pero ¿por qué? Más que todo porque eso ha llevado a deformar la misma división en este sentido. Por lo tanto, tampoco hemos entrado nosotros en eso. Pero indudablemente que no hay nadie que se identifique con los patrones. Y hay patrones allí que ya están muy bien identificados, sobre todo en los últimos años se habló ya de empresarios. ¿Y cuáles son los empresarios? Los empresarios han sido los gravilleros, o sea, empresarios, sí, que antes de que empezara el SECOP, desde hace como 20 años, están sacando la grava y la arena del río, y con pago, con el corresponsable pago al comisariado o a los comisarios de los lugares, han sacado por 20 años y se han hecho millonarios sacando la arena del río para la construcción y para las construcciones. Y entonces ese ya es identificado como empresario y también es enemigo. Entonces no se puede, como el gobierno, ¿no? Entonces, si ese es el que se considera la derecha, el poder establecido, pues indudablemente que nadie allí puede decir que está con ellos, ¿no? Aunque a lo mejor si les dices derecha e izquierda puede decir, bueno, ¿quién es quién? Sí, se entiende, pero ¿por qué? ¿Por qué no se ha, pues porque no ha habido necesidad de hacerlo eso, ¿no? O sea, la conducción, la orientación, es indudable que es una orientación en lo que se conoce como izquierda, es indudable, ¿no? Es indudable, ¿ves? No hay nada que se le parezca a que alguien acepte al contrario, y el contrario, pues es quien el que tiene el poder, ¿no?
¿ves? Pero sin que se haya caracterizado con los dos nombres, ¿no? O con el nombre uno. No hay una definición en ese sentido, porque entre otras cosas ha habido casi en todo el tiempo un rechazo, por ejemplo, a las elecciones. ¿Ves? Así ha habido un rechazo a los procesos electorales tan amañados, no de la manera como lo han hecho otras organizaciones, ¿no? De decir, es que los partidos parten, porque eso es lo que se dice, ¿no? Los partidos parten. No, pero sí, sí se ha dicho, no, pues no nos vamos a meter en cosas en las cuales termina todo siendo sucio. O sea, porque después de todo, todos esos procesos, pues terminan, como ya sabemos que terminan, ¿no? O sea, unos diputados y senadores vendiendo o ayudando al presidente de la República y a todos sus achichincles, ayudándolos a vender el país, ¿no? O sea, y eso pues no se ha metido, por lo tanto, no ha habido una orientación por allí. Pues el SECO podría decir, pues allí sí que cada quien que lo diga, como lo puedes definir. Yo creo que hay muchos compas que ni siquiera podrían decir, bueno, ¿y qué es eso? ¿O para ti qué sería la izquierda? Bueno, para mí la izquierda es lo que acabo de decir, que somos lo que hemos hecho, ¿no? O sea, la lucha, alguien que lucha por sus derechos, alguien que lucha en contra del poder establecido, que no es un poder para todos, que es un poder para unos cuantos, alguien que puede decirse claramente que se maneja de manera limpia, digamos, y la derecha no lo es, ¿no? Indudablemente. ¿Por qué? Pues porque lo que está haciendo es robando, es explotando, en este caso último de los últimos tiempos, esta extracción, todo el extractivismo, pues es nada menos que la rapiña, y eso, pues de esa manera, podríamos decir que es la derecha, ¿no? O sea, los que van a la rapiña, los que van a quitar todo, los que van a explotar a los demás, los que van a explotar la mano de obra, los que van a explotar a la gente misma, ¿no? Que trabaje para ellos, y todo esto pues que se ha llevado precisamente a lo que ahora se está viendo en todos lados, hasta el país más poderoso, a decir, bueno, pues todo el mundo está en contra de todo ese poder, que lo que hizo fue a unos cuantos millonarios, y lo que hizo fue un empobrecimiento de todo el mundo, y el empobrecimiento de todo el mundo, aunque no sea catalogado de izquierda, pero debía de considerarse de esa manera, o sea, hacer conciencia de que es la otra parte, la que no tiene el poder, la que no explota a otros, la que no se sirve de los otros para hacerse rica, y esa parte si es de izquierda, bueno, pues yo creo que la mayoría tampoco no solo en el SECOP, ni en el mundo, se puede decir yo soy de izquierda, pero pues sí, toma conciencia que estás de este lado. ¿De cuál lado? Pues del lado de los pueblos, del lado de los pobres, del lado de la gente que necesita, y del lado de la gente que tiene que hacer grandes esfuerzos y lograr movimientos muy fuertes para poder defenderse de la rapiña de los otros, ¿no? De que no te exploten, de que no te quiten, de que no te suman dentro del agua en una presa, de que no te quiten tu tierra para hacer una mina, de los que no te quiten tu tierra también, como lo que va a suceder ahora, o sea, con la modificación a la Constitución por la reforma energética y las leyes secundarias, que dicen que es prioritario, constitucionalmente prioritario, la explotación de la tenencia de la tierra para la extracción de hidrocarburos, ¿no? Eso es prioritario, y lo mismo la tenencia de cierta tierra o cierto lugar o cierta tierra en general para el establecimiento de presas geotérmicas, de lo que sea, ¿no? Presas de ciclo combinado, lo que sea, o empresas de ciclo combinado para generar energía eléctrica. Y lo que va a suceder es un desplazamiento masivo, no solo de la gente que estamos en contra de los megaproyectos, como nosotros que estamos en contra de la presa de La Parota, sino de todos los campesinos que siembran. ¿Por qué? Pues porque les van a decir, fíjate que debajo de tu tierra hay petróleo y te me sales y ya. ¿Y por qué? Pues porque tengo yo legalmente la posibilidad de sacarte. Y un gobierno el cual en vez de defender a la gente,
y está hecho ahora, o se hizo a sí mismo, se autohizo para defender a las transnacionales, ¿ves? Pues es indudable que no está del otro lado, ¿no? Y es alguien que es nuestro contrario, que es nuestro enemigo, no solo de nosotros, de todo el país, en el caso de México, ¿no? Y de todos los países, en el caso de todos los países, ¿no? Pues nos definen como un movimiento que ha logrado cosas, un movimiento que logró detener la presa, o sea, y que un movimiento que sigue, que está vivo, que está con toda la energía, quizás no la misma o lo que sea que tuvo desde el principio, ¿no? Pero es un movimiento que ha triunfado, ¿no? Que es un movimiento que sigue porque estamos exigiendo la cancelación o luchando por la cancelación definitiva de la presa, pues sí, pero es un movimiento que es respetado y es querido porque además tenemos mucho que decirles a los demás, ¿no? Esto que he estado platicando, cuando lo contamos o lo decimos a otra gente, les decimos, bueno, cuidado, no permitan esto, no permitan otro, corran a los de la CFE, o corran a los de la CNA, o corran a las transnacionales. O sea, eso es lo que les diríamos también a todos estos campesinos que sin ser gente de movimientos sociales, o sea, pero tienen su tierra. Como revoltosos, como que estamos, ¿qué dijeron una vez? Bueno, revoltosos fundamentalmente, son revoltosos, esos son intransigentes, no dejan que se oponen al desarrollo, eso es algo clave en todos los movimientos, ¿no? Se oponen al desarrollo, no permiten que se ponga una presa que va a ser beneficiosa para Acapulco, dicen, ¿no? ¿Por qué lo dicen? Una mentira, ¿eh? Porque van a dar agua a Acapulco. Una presa hidroeléctrica no es para dar agua, o sea, pero que de allí van a darle agua a Acapulco. Entonces, pero no dicen una cosa, o sea, la presa estaría aquí, la cortina de la presa estaría para acá, y los pozos que surten Acapulco, el 90%, están en el río Papagayo, pero acá en las tierras de Cacahuatepec. O sea, nuestras tierras, incluso en tierras de compañeros, acá, pero la toman del fondo del río, pero en el cauce del río, de a 20 metros. Entonces, de allí están los pozos y de allí surten Acapulco. Si cierran la presa, indudablemente que no va a tener agua Acapulco por 4 años. Entonces, pero eso no lo dicen, o no lo saben, no creo. Entonces, pero dicen, no, la presa es para dar a Acapulco y se oponen y dijeron un escándalo, o sea, que acá en Acapulco hay una cantidad o sea, hay una sed, todo el mundo tiene sed, necesitan el agua de la presa de la Parota, entonces, todas esas mentiras, y no da, o sea, pero la verdad es la contraria, ¿no? O sea, sí tapan el río, se secan las tierras que están acá abajo de los compañeros, de los 80,000 que están en lucha, porque ellos entendieron muy bien que sus tierras se certifican. Entonces, pero además los pozos, los 18 pozos que están aquí, todos están de este lado y se toma el agua de la que surge para acá. Tapan el río para rellenar la presa, ya no hay agua acá. Entonces, esa es una cuestión que es para taparles la boca, ¿no? Pero sí han dicho que nos oponemos a eso, que nos apoyemos a todo. Y nosotros hemos dicho claramente es desarrollo para qué y para quién. Así, clarito se los dijimos, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Desarrollo para los pueblos? ¿Van a dar desarrollo? ¿Va a haber desarrollo acá? ¿Va a haber un dinero acá? ¿Para qué? ¿Para sembrar o para hacer otra cosa? No. O sea, ¿desarrollo para qué y para quién? Pues para las grandes empresas y en este caso para la CFE, para que venda la luz a quien se le antoje y luego en ese proceso estamos de una privatización de la CFE, ya que las empresas extranjeras ya están generando la mayor parte de la luz en México, las empresas extranjeras a través de las plantas de ciclo combinado, ciclo de gas con carbón, ¿no? O sea, esas ya están allí, ya están generando, incluso están echando abajo cantidad de presas más chicas y todo, ¿para qué? Para que les den oportunidad a las empresas extranjeras, fundamentalmente españolas, que son Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa y algunas otras de las grandes, gigantescas empresas, Sempra, de los gringos también, o sea, para que ellas generen y produzcan energía. Y la CFE lo único que va a hacer es comprárselas para que la CFE la distribuya y en algún determinado momento también la van a distribuir ellos. Entonces, son puras mentiras.
lo que están diciendo, y lo que dicen de nosotros es eso, que nos oponemos al desarrollo. Ya les dijimos el desarrollo para quién, y que lo digan y que lo respondan, ¿no? Ya sabemos para quién, no es para los pueblos, y eso queda muy claro para la gente. Esas son las principales cosas que han dicho, además de revoltosos, macheteros, y nos han dicho, en algún momento nos dijeron indios guarachudos. Y nosotros dijimos, pues sí, somos indios guarachudos, exactamente, ¿no? Y los bienes comunales son bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, para que les pese más, porque además los movimientos o los grupos indígenas tienen, en general, los bienes comunales indígenas en general tienen más elementos de defensa a nivel internacional, fundamentalmente a través del convenio 169 de la OIT, y a través también de las instancias de la ONU, que es no tanto la de los derechos indígenas, sino en general todas las organizaciones que tienen que ver con grupos originarios tienen muchos más elementos que otros. Incluso se dice, bueno, ¿por qué no hay en la gente que no es indígena, porque no tienen los mismos derechos? Debían de tener también los mismos derechos, sobre todo defensa del territorio, ¿no? Y este tipo de cosas, cuando dijeron son indios guarachudos, pues sí somos indios guarachudos, ¿sí? ¿Ves? Y no pueden hacer la presa, eso es lo que les dice. Bueno, las más fuertes fueron primero la entrada y cuando los corrimos, ¿no? Eso fue una cuestión de las confrontaciones más fuertes. Las otras fueron las asambleas agrarias, ¿no? Fueron muy fuertes, fueron confrontaciones muy fuertes. Hubo, en la segunda de las asambleas, hubo gases lacrimógenos, también hubo pedradas de uno y otro lado. Los compañeras, mujeres también son muy buenas para la resortera. Y pues hubo confrontaciones verdaderamente fuertes. Esas convocaron a más gente. O sea, esas confrontaciones convocaron a más gente en todo ese tiempo. ¿Ves? Las cuestiones fundamentalmente de confrontación, ¿no? Esas fueron muy fuertes. Y esas son las que más convocaron. Ahora, de esas se derivó una que es fundamental. Después de que perdieron todos los juicios, o sea, la CFE, el Tribunal Agrario dijo, está imposibilitada legalmente a hacer la presa La Parota o a meterse allí, a quitar la tierra y a nada. Eso explícitamente lo dijo después de que se ganaron después se ganó otra de las asambleas que hicieron ilegalmente, ¿no? Y ya les dije cómo se ganaron, ¿no? O sea, no les importó que hubiera 1500 policías, no les importó que no se hubiera hecho, eso no les importó porque era su palabra contra la nuestra, y su palabra, que es la misma de las instancias agrarias, pues gana. Lo que no pudieron hacer es lo de las convocatorias, ¿no? Ahora, pero en una de ellas volvieron a rehacer el proceso, o sea, repitieron el proceso, buscaron hacer otra vez asambleas, ¿no? Entonces convocaron a una asamblea. En ese caso, la asamblea era después de haber perdido ellos todas las demás asambleas, ¿no? Entonces dicen, ahora vamos a reponer el procedimiento, y lo hicieron. Entonces convocaron a otra asamblea. Cuando nos dimos cuenta de eso, pues más o menos lo tomamos en cuenta. Oye, ¿dónde va a ser? Pues no dicen, sí dijeron dónde va a ser, en uno de los pueblos de los más grandes que están junto a la carretera. Los otros están más alejados, muchos, ¿no? Entonces, que en este pueblo, bueno, pues entonces hay que estar ahí. En ese tiempo me apresaron a mí. A mí me apresaron con una orden de aprehensión falsa y acusaciones falsas que hicieron cuando estábamos en Salvador, 3 años antes. Eso fue en 2007, en 2004 fue cuando apresaron, al regresar de El Salvador, los otros compañeros, apresaron a 2 de ellos. Yo me quedé acá, casualmente. Entonces, cuando les dije, voy para allá, ni te vengas, porque tienes orden de aprehensión. Entonces, ya no me fui para allá, y en fin, estuve acá en ese tiempo. Bueno, el asunto es que yo salí luego, porque ya tenía yo ganado 2 años antes un amparo. Entonces ya se les dijo, aquí va a pesarles a ellos haberme metido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos ganado una amparo absolutamente ilegal que me habían detenido, porque sí hicieron un operativo. El operativo era en un camino rural. Entonces el operativo, según ellos, estaban deteniendo los carros. Entonces detuvieron a un pecero, en lo que íbamos. Entonces ya pidieron las credenciales, dimos credenciales, y entonces regresaron con las credenciales y me llamaron a mí. Y me dice, usted tiene orden de aprehensión, y ya vi en su computadora sí estaba la orden de aprehensión.
Entonces, habiendo sido eliminada por el amparo. Pero allí nos dimos cuenta también qué es lo que hacen, ¿no? No borran de sus sistemas, no borran las órdenes de aprehensión, las dejan allí, aunque ya tengas el amparo ganado. Entonces, bueno, eso nos dimos cuenta, y yo lo que hice de acá y de inmediato fue venir a hablar a todas las organizaciones amigas. Llegaron 120 organizaciones allá, se hizo un organismo, todo el mundo iba aquí, hicieron algunas de las organizaciones, hicieron hasta unas camisetas de los que iban a, no me acuerdo cómo se llamaba lo que tenían la camiseta, pero era alguien que iban a atender, iban a visibilizar qué es lo que estaba pasando. Entonces se logró que no se hiciera esa asamblea. De la misma manera, o sea, lo que yo vine a hacer y a decirles a todo el mundo, dice, van a hacer la asamblea, quieren hacer la asamblea, lo único que necesitamos es que no vaya la policía. Porque si va la policía, a la primera pedrada de algún lado o de otro, los compañeros no se van a dejar y se van a ir contra ellos. Y si van policías de los granaderos, pero además, si llevan policías por acá y hacen una redada así y meten a la cárcel a 200 gentes, sí, hacen la presa. Entonces vine acá y sí fue la misión de observación, se llamaba, con 120 organizaciones, y llegaron allá desde el ESME hasta Serapaz, hasta todo el mundo llegaron allá, y se canceló, pero se obligó al comisariado de ellos, que es un comisariado espurio, que además lo nombraron comisariado cuando estábamos una vez en México en el Tribunal Latinoamericano del Agua. Cuando llegamos ya había nombrado al comisariado, o sea, ¿cómo? Que nadie hizo asamblea ni nada. Pero nosotros teníamos nuestro comisariado también legítimo y autónomo. Entonces entre los dos firmaron un evento. Bueno, se hizo una asamblea el 12 de agosto de 2007, y esa asamblea fue la primera vez que se hizo en acuerdo con la otra parte, ¿no? Con el comisariado, que siempre para ellos el chiste era tener el comisariado en sus manos y ser incondicional del gobierno y demás, pero nuestro comisariado, los dos convocaron, entonces se hizo esa asamblea. Por primera y única vez fue la CP, y fue el segundo después de Elías Ayub, que era el director de CP, el segundo, y entonces expuso en el cañón, puso allá todas las ventajas que ya se sabían. Entonces la gente lo aporreó, lo gritó, le dijo, y entonces el pobre estaba así, del terror. Eran como 4,000 compañeros nuestros del SECOB y como 1,000 de los otros, ¿no? Entonces, pero todos entraron allá a la asamblea. Y luego fueron compañeros que yo les dije, pues, que estuvieran por allá. Alguien que había sido un democrático importante, que había sido delegado de la Semarnat en Guerrero. Otro compañero que estuvo en Pemex, que tuvo también, pero sabía mucho de energía. Andrés Barrera, que sabía de muchas cosas, o sea, del medio ambiente y demás, y Almazán del ESME, que era diputado en ese tiempo. Y entonces ellos se echaron unos rollos incendiarios, pero y la gente daba de... Bueno, allí votaron, o sea, se obligó a que se dijo, no, sí, era para informar, sí, pero nosotros queremos votar. Se llamó a votar, y entonces se llamó a votar y dijo, bueno, ¿quiénes votan porque se haga la presa? Como 6. O sea, no eran más. ¿Y quiénes votan porque no se haga la parota? Todos, hasta los contrarios, ¿no? Entonces, eso es lo que decimos nosotros, que es la única asamblea legal y legítima que sí se hizo. No la aceptó la Procuraduría Agraria, pues claro. O sea, no lo iba a aceptar, les digo que no, que esa estaría ilegal, no, pero para nosotros esa fue la asamblea principal, ¿no? Y es la válida. ¿Dónde qué? Donde todos, hasta los que querían la presa primero, hasta ellos se convencieron de por qué no había que hacer la presa. Por cuestiones legales, por cuestiones indígenas, por cuestiones agrarias, por cuestiones ambientales fundamentalmente, y por cuestiones de dignidad de los pueblos, ¿no? Bien, pues en esto y en todas esta fundamentalmente, ¿no? Pero en todas las asambleas, también en la audiencia pública que hizo la Semarnat junto con la CPE, en los foros que hicimos y en foros que se hicieron acá y en nuestras relaciones con gentes de otros países y todo, pues todo ha sido pura ganancia. Pérdidas, pues las pérdidas de vida.
de las vidas, ¿no? O sea, de las vidas de los 4 compañeros, de la tensión que significa eso. La gente sí ha estado tensa, es muy fuerte, es muy firme, pero sí ha estado tensa cuando llegan a confrontar a los soldados, ¿no? Ha llegado los soldados en la noche a querer llevarse, pues, concretamente a Marco Antonio alguna vez, entonces, pero el problema es que ese tipo de cosas sí llevan a temor, a enojo, pero, y pues fundamentalmente las vidas perdidas y el tiempo de los compañeros que estuvieron en la cárcel, el tiempo y lo terrible, porque a Marco Antonio se lo llevaron a Nayarit, a una cárcel de alta seguridad, que él dice que son las cárceles de la muerte, ¿no? Pues claro, que son las cárceles de la muerte. Estaba allá Néstor Salgado también, cuando él estaba allá en Nayarit, ¿no? Luego ya lo trasladaron a Guerrero, ¿no? En la Unión, como trasladaron a Néstor acá al hospital, ¿no? También. Entonces, esas son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas, pero pues lo que se ha ganado es mucha conciencia, mucha visión de lo que significa la defensa de tu tierra, de tu territorio, de tu vida. Mucho se ha ganado la conciencia de lo que ya comentamos en algún momento, del valerte por ti mismo. Se ha dicho claramente que se decía, y se ha dicho muchas veces, dice, si no defendemos la tierra nosotros, ¿quién va a venir a defenderla? Somos nosotros. Nos toca a nosotros defenderla, ¿no? O sea, no es tanto que, pues vamos a llamar a los de Atenco y vamos. Han ido muchas veces, pero no a quedarse allí o a defender, han ido a muchas cosas, los de Atenco, los yaquis o muchas de las organizaciones, casi todo el mundo ha ido para allá, todas las organizaciones ambientales y todas las organizaciones sociales han ido para allá, han estado con nosotros, pero eso no quita que tú no debes dejar de lado lo que te corresponde a ti. Y la defensa, como se dice, la defensa de nuestras tierras nos toca a nosotros. Y eso es fundamental, ¿no? Y todas esas enseñanzas han sido ganancia, ¿no? Han sido una ganancia increíble, ¿no?